Bienvenidos a Más Salud, mi nombre es Paola López y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la inteligencia emocional, con las diferentes herramientas que seguramente todos debemos tener, pero no conocemos realmente para manejar nuestras emociones, sobre todo en una situación en la cual vamos a cambiar radicalmente de vida. Hablamos de la separación. ¿Cuáles son las herramientas necesarias a tener en cuenta para tener un proceso de separación más bien tranquilo, más bien amable, con consecuencias no tan dolorosas ni tan nefastas, no solo para nosotros, sino para nuestra anterior pareja y el entorno, quizá los hijos, quizá la familia, los amigos, el trabajo? Bienvenidos a Más Salud. Según los expertos, después de la muerte de un ser querido, una separación es una de las experiencias que más malestar emocional le puede generar a una persona. Ansiedad, tristeza, ira, culpa son algunas de las emociones que se experimentan ante un proceso de separación. La superación supone un cambio con una influencia vital muy amplia que afecta al área emocional, familiar, social, económica, entre otras. Cuando hay hijos en medio de las relaciones, el panorama es aún más complejo. Se trata de afrontar la pérdida de la pareja y la pérdida de la familia, generando para los niños cambios de hábitos y rutinas diarias, aceptar tener dos casas y tiempo dividido entre los padres. Pasar por una separación implica enfrentarse a diferentes fases y un proceso que no es lineal. Por eso es importante buscar orientación profesional. Orientación profesional, sí, para superar un duelo, como lo es la separación. Y es que tenemos diferentes etapas que debemos saber cómo enfrentar. La negación de pronto, la ira, después las millones de dudas que aparecen, seguramente, ¿qué hay que hacer ahora después de separarme? Y probablemente llegar lo más pronto a esa etapa de aceptación. Hoy para conversar sobre este tema nos acompaña la psicóloga Angélica Maldonado. Ella es psicóloga clínica con especialización en neuropsicología, además fundadora y directora de Ship Mental, una organización que trabaja justamente para la salud mental de los niños, de los jóvenes, de los adultos, eso en Bogotá, en Villavicencio y en Medellín. Bienvenida a Más Salud. Hola Paola, muy buenos días para ti, para todos los televidentes. Muchísimas gracias por esta bonita invitación y bueno, sí, vamos a entender un poquito más cómo vamos a poder llegar a hacer un proceso que no es lineal y que de pronto se nos puede hacer mucho más fácil si tenemos las herramientas. Y hablando de esas herramientas, en este espacio hemos compartido de pronto otro tipo de duelo de un familiar, incluso cuando estábamos atravesando la pandemia, pues hablábamos de ese tipo de duelo que era tan difícil no poderse despedir de ese familiar que quizá por cuenta del COVID-19 ya no estaba compartiendo más, ya no lo iba a hacer más. Pero cuando hablamos de una separación, quisiera que nos pudiéramos enfocar, y si existe la diferenciación, entre lo que es una separación de una pareja sin hijos y de una pareja con hijos. ¿Y por qué quiero saber si existe alguna diferencia? Porque si bien es cierto, la pareja es la que se separa, siempre dicen, pero los niños, ¿por qué no piensan primero en los hijos? ¿Por qué las consecuencias las reciben los niños? ¿Sí es así o no es tan así? Bueno, yo creo que no es tan así. La verdad, tenemos un concepto errado y es parte de nuestro conocimiento, de nuestra cultura que nos ha, dado una definición sobre la familia y hay que mantenerla y hay que luchar por ella. Y si bien es cierto, en la actualidad ahorita, pues digamos que no. Hay muchas herramientas para poder hacerlo de la mejor manera. Desafortunadamente hay parejas o hay situaciones en las que pues, no nos podemos llevar bien, de pronto se acaba el amor, no hay una comunicación asertiva, llegamos a tomar un tipo de decisión. Primero, si hay hijos, la separación va a ser totalmente diferente porque involucramos a unas terceras personas, 1, 2, 3 hijos. Depende muchísimo también de qué cantidad de hijos y de qué edades puedan llegar a tener los hijos, ¿no? Para poder involucrarlos en este proceso, que es un proceso muy natural también y que si bien es cierto de nosotros depende que ellos no tengan ningún tipo de consecuencias en el resto de su vida, porque desafortunadamente esto crea muchos factores emocionales que te pueden durar toda la vida. ¿Y por qué cuando hablamos de esos factores y todas estas situaciones que seguramente también recibe el entorno, se habla de que la separación no es un proceso lineal? ¿Por qué razón? ¿Porque uno se puede ir arrepintiendo en el camino?
Puede pasar, pero no solo eso, Pau. Lo que pasa es que no es un proceso lineal porque, como tú lo dijiste anteriormente, también se vive como un duelo, ¿no? Tú cambias tu vida, ya la persona no va a estar a tu lado, ya no vas a vivir con esa persona, ya vas a tener que enfocarte en lo que significa tu vida, en rehacer nuevamente, seguramente más adelante tu vida sentimental. Entonces, como que cierras una etapa y esa etapa no siempre es lineal y no siempre es perfecta, van a haber altos y bajos, de pronto esos procesos de duelo, de pronto en algún momento va a tener ira. Normalmente en una separación uno no termina, bueno, te amo mucho, chao, no pudimos. No ¿sí? pudimos, es muy chao, difícil, sí. Normalmente no, porque la mayoría de las separaciones se presentan porque han venido una suma de inconvenientes, o hay una infidelidad, o han venido agresiones, o han venido otro tipo de inconvenientes que no han sido funcionales para nuestra relación. Entonces, cuando tomamos la decisión de ya no más, vienen solo cosas negativas, porque si fuesen positivas, pues estaríamos en pareja felices, pero como vienen las cosas negativas, entonces normalmente cuando uno se separa, tiende a haber rabia, dolor, egoísmo. Son unas fases, o sea, vienen una serie de fases, digamos que habituales en todo tipo de separación para que uno más o menos se vaya adaptando a la aceptación. ¿Cuáles son esas fases? Sí, ok, esas fases son muy similares a las del duelo, como tú lo dijiste, y la primera es esa negación, dependiendo de por qué y la razón de que fue la separación, pero pensémoslo, me separo porque me fuiste infiel, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Yo no lo puedo creer, o sea, ¿por qué? Pero si yo fui tan buena gente contigo, pero sí, ¿por qué no me lo dijiste? Pero ¿por qué estoy dolido, o dolida, estoy afectada? Entonces termino con mucha rabia, que viene la segunda etapa, la ira. Entonces a veces tengo ese sentimiento hasta de venganza, hasta de culpa, de rabia. Y eso le sumamos de pronto el comentario de la amiga, de las primas, de las tías, de la abuelita y de otras personas en el entorno que en algunos casos no ayudan mucho. Porque en algunos casos te hacen el reclamo, pero ¿por qué se van a separar si son una pareja tan linda? Y en otros casos también puedes decir, ese tipo sí ya tenía que irse de su vida. Sí, totalmente dependemos también muchísimo de este tipo de red de apoyo, que obviamente desde los ojos de otras personas siempre pues van a haber muchos puntos de vista diferentes, ¿no? Entonces es lo que tú dices, la amiga dice, pero ¿por qué? Déjelo, no, eso no puede ser, no lo acepte, tal cosa. Pero difícilmente nosotros decimos, oye, ven, haz una comunicación asertiva, habla con él, terminen de la mejor manera. Mira que yo tengo una paciente... porque cuando lo veo me da una rabia, pueden decir algunos. Sí, así es. Tengo muchos pacientes y he tenido muchos pacientes en los que llegan a mi consultorio a pedir ese tipo de ayuda y yo les digo, ¿por qué no lo hacen tan bonito? O sea, ¿por qué tiene que ser tras de que la situación de la separación es traumática? ¿Por qué no, si tenemos tantas herramientas, por qué no lo hacemos de una forma bonita? Una separación puede entenderse como un golpe al ego, es decir, una frustración quizá, una meta que definitivamente no logramos, un proyecto que no se dio bien, o sea, como ese sentimiento también de culpa propia. Eso lo dejamos ahí y vamos entendiendo las fases entonces de la separación, porque efectivamente pues hay que comprender cuáles son esas herramientas que tenemos para disfrutar de un proceso, digamos que más amable, y si disfrutar puede ser una palabra que cabe en una situación como la separación. Nos acompaña Angélica Maldonado, psicóloga clínica con especialización en neuropsicología, fundadora y directora de ShiftMate. Al momento de la pausa, ya seguimos para entender más cómo funciona una separación, porque da rabia, da ira y ahí vamos. Y ahí vamos. La separación es un proceso adaptativo, por eso aquí les dejamos algunas recomendaciones para empezar a afrontar esta etapa. 1. Aceptación. Este es el punto inicial para superar la separación, comprender el dolor emocional, reconocer que es parte de la vida y además que lo debemos gestionar de la manera adecuada. Evitar el aislamiento. Es normal querer estar solo en ese momento, sin embargo, hacer catarsis de la situación ayuda a liberarse de la carga emocional, así como estar rodeado de seres queridos que puedan ser un sustento. 3. Realizar nuevas actividades. Buscar nuevos hábitos y vivir momentos enriquecedores son una oportunidad para subir el ánimo y dispersar la mente. Recuerde que la mejor alternativa es buscar un profesional de la salud mental para sentirse guiado en este proceso.
Y ahí ya compartíamos con ustedes algunas herramientas justamente para superar un proceso de separación, pero partíamos de la aceptación. Pero no es fácil llegar a ese punto de la aceptación. Angélica Maldonado, psicóloga clínica con especialización en neuropsicología. Y nosotros en ese punto tan añorado de la aceptación, pues tenemos que pasar a otras etapas que son más bien dramáticas, ¿no? Entonces ya hablábamos de la negación, hablábamos de la ira y preguntaba yo si en esa etapa de la ira está un poco la frustración, el hecho de verdad no haber podido tener un matrimonio exitoso, el hecho de no haber podido satisfacer mis necesidades como mujer y quizá las de mi pareja anterior como hombre. Digamos que otros proyectos también se nublan en el camino, entonces yo ya no quiero salir, no quiero hacer ese emprendimiento, no quiero ni comer. Entonces esa ira sí hace parte también de esa tristeza de ese proyecto que ya no se llevó a cabo. Sí, claro que sí. Y la va a ver. Entonces, lo primero que yo pienso como herramienta es sintámosla, demos la oportunidad de sentir esa ira, de reconocer y entender por qué estoy sintiendo esto, por qué me estoy sintiendo frustrado o frustrada, qué está pensando mi ego, cómo está actuando. Es un golpe al ego. Es un golpe al ego de decir ahora no puedo o no me eligió, porque si la separación fue por una infidelidad, ¿por qué me dejó? Empieza la comparación con quién salió, por qué lo hizo, qué hicieron, qué no hice yo, y empiezan esas preguntas que también me llenan de mucha baja autoestima y de inseguridad. Entonces es un choque de muchas emociones que si bien es cierto, lo más importante es sentirlas, suena muy raro, pero lo más difícil es reprimirlas. Entonces como que me hago la loca, no estoy sintiendo eso, no le voy a demostrar que me duele, no le voy a demostrar que siento rabia, que siento celos. No, háblala. Bueno, me dolió lo que hiciste, me está afectando, tengo rabia, tengo mal genio, me siento humillada, la forma en que lo hiciste, o sea, me siento con mi pareja y trato de sacar todas las cartas sobre la mesa y decir, esto es lo que estoy sintiendo, no está mal decirlo, ¿sí? Nuestra cultura nos dice mucho, ahorita lo estaba hablando contigo sobre ese tema, o sea, los hombres también se ven muy afectados, los hombres también lloran, los hombres también sienten, nosotras las mujeres siempre pensamos que somos las víctimas porque tenemos la facilidad de poder expresarlo. O sea, las mujeres la invitación es eso. Claro, frente a un duelo, entonces llamamos a la amiga, hacemos plan, vamos a llorar todas, les voy a contar qué me pasó, qué me hizo, por qué me lo hizo, mejor dicho, terrible. Entonces tenemos como esa facilidad, hasta uno en el transporte público le va contando y se convierte casi que un psicólogo que nos está acompañando y nos está escuchando en el transporte público, pero los hombres no. Entonces nosotras creemos que no les duele, pues porque ellos... como si no hubiera pasado nada. Sí, y no es como si no hubiera pasado nada. Ellos también tienen su etapa y lo viven. Desafortunadamente lo viven de otra manera. ¿Sí? A otro ritmo. Tengo en mi consultorio muchas personas y muchos hombres que me visitan y me dicen, bueno, este es mi lugar seguro. Aquí sí puedo ser yo, aquí sí puedo llorar, acá sí puedo expresarme. Porque mira que la cultura, desafortunadamente, desde cuando estaban chiquiticos, no sé, el niño se caía y no vaya a llorar. Ay, no, usted es una niña, no vaya a llorar. Entonces, como que ese tipo de cosas los hicieron crearse como ese carácter fuerte de que a mí no me duele. Entonces tú te separas y tú dices, a él le da lo mismo. No, a él no le da lo mismo. Y qué bonito que nosotras que tenemos las herramientas podamos decir, oye, ven, sentémonos, hablémoslo, lleguemos a acuerdos, porque si bien es cierto, tu vida va a cambiar, la mía va a cambiar, y si tenemos hijos, la de nuestros hijos va a cambiar. Angélica, cuando estamos en este proceso, ¿siempre es necesario buscar ayuda psicológica, ayuda profesional, o en qué punto? Es decir, ¿hasta dónde creemos que nuestra inteligencia emocional es lo suficientemente válida y con herramientas suficientes como para asumir la separación de manera normal? ¿Y hasta dónde tenemos que buscar ayuda psicológica? Desafortunadamente la separación nos trae muchas afectaciones en nuestras emociones y por eso es tan importante tener las herramientas. Tú seguramente te sientes capacitada en algún momento o capacitado en algún momento de tomar la decisión y hacer el proceso solo, pero desafortunadamente tus emociones te ganan y van a llegar las preguntas, las dudas, el llanto, el dolor, la preocupación, todas esas afectaciones que seguramente si no las sabemos manejar en ese momento, pues ahí vamos a tener problemas. Si tenemos la ayuda psicológica, si tenemos las herramientas, si tenemos una red de apoyo que me vaya llevando nuevamente a mi centro, cada vez que vaya pasando algo y me vaya llevando nuevamente a mi centro, el proceso, si bien es cierto, no es lineal, pero se hace más llevadero.
con las herramientas, con los trabajos, porque se deben hacer muchos trabajos. El cambiar de hábitos no es fácil. Entonces yo te digo, oye, ven, mira, a partir de ahora dedícate a ti, enfócate a ti, empieza a cambiar tus hábitos. Y tú dices, pero ¿cómo lo hago? ¿Sí? Entonces tengo que empezar yo como profesional a decir qué te gusta, cómo te sientes plena, cómo te sientes segura, te gusta el ejercicio, no sé, te gusta salir con amigas, no me quiero quedar encerrada. Bueno, aprovechemos ese espacio en el que estás encerrada, escribe qué sientes, qué piensas, ¿sí? Y así yo empiezo a conocer los sentimientos y las emociones de esa persona y la puedo llevar y la puedo guiar hacia un proceso mucho mejor y más llevadero. Quienes hemos tenido la posibilidad de compartir con profesionales en psicología siempre dicen eso. Primero tienes que estar bien tú para que tu entorno esté bien. Tú no puedes venir aquí que porque mi papá se enfermó, que porque me estoy separando, que porque X o Y. Primero tienes que estar pleno y tranquilo tú, y esa tranquilidad efectivamente va a hacer que todo tu entorno mejore y esas situaciones que te atormentan pues tengan más solución, mejores soluciones. Pero cuando hablamos de una separación, cuando hablamos de este ambiente digamos caótico, porque no es cierto que todas las separaciones son conversadas, consensuadas, planeadas, organizadas, como podría ser. Es decir, si no fue bueno en la pareja, entonces también dicen otros que si yo cuando me enamoré era una persona, hoy que nos estamos separando es otra totalmente desconocida. ¿Cómo utilizo esas herramientas de tranquilidad, comunicación asertiva, palabras con amabilidad? Sí, definitivamente lo que estoy sintiendo es totalmente opuesto. Estoy muy molesta, no lo quiero ni ver. Es una persona que también resultó ser difícil. El tema de la plata es un tema que nos está afectando. El asunto de los hijos también no está por resolverse. La casa, la empresa, el trabajo. Tengo que ir a hablar supuestamente con un abogado porque tampoco es barato separarse. Entonces empiezan a llenarse, digamos, de otros agentes que todavía contaminan más una separación. Sí, vivirlo, Paola. Yo pienso que lo mejor y lo más importante, y de verdad la invitación es enorme, no es fácil, pero vívanlo. Si esa etapa es de rabia, pues no hablemos con esa persona durante un día, 2 días, 3 días. Siento la rabia, la vivo, digo por qué, y de verdad que escribir es muy sano. Escribir, tengo pacientes que por medio de la escritura se han curado de cáncer con decirte esto. Entonces, tengo mi red de apoyo, tengo mucha rabia, no me quiero ver con esa persona porque pues me fue infiel, se burló de mí o no sé, hizo algo que yo no estoy de acuerdo y por X o Y o miles de razones nos separamos. No quiero saber de él. Bueno, está bien, es muy válido vivirlo. Está bien, me tomo mi tiempo, me va a tomar 2 días, 3 días, ¿Cuándo una llega semana. la aceptación? ¿En qué momento llega la aceptación? ¿Yo qué debo sentir para decir, bien, nos separamos, estamos tranquilos y felices, sin embargo tengo que pagarle al abogado la próxima quincena todo lo que me va a costar esta separación? Sí, bueno, yo pienso que después de estas etapas, desafortunadamente, eso hay que pasar. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo, no hay que verlo como algo negativo, como algo malo, porque esas emociones también nos ayudan a crecer. Es la manera de crecer. Es como que, no sé, cómo se hace el pan, ¿no? Cuando se mete al horno a mayor presión, sopla y queda divino y queda crocante. Hay que vivirlas y hay que entenderlas. No hay que negarnos a eso, no hay que reprimir esos sentimientos. Yo soy partidaria de si quieren llorar, lloren, si quieren patalear, pataleen. O sea, todo lo que tú sientas necesario, sácalo. Claro. Porque es la única manera que te hace crecer y te hace empezar a desocuparte de eso para recibir lo que viene, que es la aceptación. La aceptación. Después de la pausa vamos a hablar del tema de los hijos, porque también dicen, ay, bueno, menos mal no tienen hijos, como si uno igual no sintiera, o sea, bueno, pero como no tuvieron hijos, pues la separación rapidito salen de eso, y todavía uno está cargando con ese dolor, pero los hijos efectivamente pues asumirán seguramente muchas consecuencias de lo que implica una separación de sus padres. Después de la pausa, ya seguimos en Más Salud. Seguimos en Más Salud, estamos hablando de la separación, entender que no es un proceso fácil, que hay que vivir cada una de sus etapas pese a lo costoso emocionalmente que sea, pero costoso también resulta una separación y más podríamos decir si están los hijos de por medio. Primera pregunta cuando hay hijos, ¿a los hijos se les cuenta todo? ¿Se les explica realmente cuáles fueron las razones de esa separación en cualquier edad que tengan los niños? Sí, depende mucho de la edad, pero sí hay que contarles todo. Más bien, dependiendo de la edad, debemos entender con qué herramientas se lo podemos hacer entender. Desafortunadamente, cuando terminamos una relación tenemos mucha ira, entonces la idea que nosotros queremos decirle a nuestros hijos es: me voy a separar porque su papá o porque su mamá, o sea, buscando siempre como un culpable.
el hablar con los chicos es importante en un tiempo después de que haya pasado este tema de la ira, de la situación, de la rabia, porque para ellos va a ser un choque bastante difícil decir, bueno, igual mi papá va a seguir siendo mi papá, mi mamá va a seguir siendo mi mamá, mi vida va a cambiar. Entonces, lo más importante es primero saber que si son, dependiendo de su edad, cómo les voy a hacer entender que la vida va a cambiar de la mejor manera. Lo segundo, que si bien es cierto la separación trae muchos cambios, que ellos sean partícipes de la verdad, sin poner en contra, o sea, sin poner en contra a mi papá o a mi mamá, yo me separo por culpa de tal persona, las culpas aquí ya no vendrían a caso. Los hijos tienen, digamos, en algún punto poder de decisión en esa comunicación, ¿y a qué me refiero puntualmente? El tema de dónde van a vivir. No, es que yo prefiero irme donde mi papá porque como más rico, porque mi abuelito me regala cosas, porque mis tías son más divertidas. ¿Se les pregunta o prefiero ir a la casa de mi mamá, donde mi mamá es un poquito más exigente, nos hace hacer tareas y tenemos que estudiar porque queda más cerca del colegio? ¿Se les da esa participación a los hijos? No, Paola, la verdad, lo mejor y lo más sano sería que esa decisión la tomaran los papitos. Okay. Sí, es mucho mejor que cuando yo ya me siento con mi pareja o con mi expareja a hablar y a decir vamos a llegar a ciertos acuerdos, estos acuerdos entre esos vienen si tenemos hijos, dónde van a vivir, cómo va a ser las visitas, cómo van a ser las salidas, nuevas. Cómo va a ser la nueva dinámica de esto, de poderles decir a ellos, mira, tu papá va a venir cada 15 días o ustedes van a ir donde el papá cada 15 días o cada 8 días o tu papá puede venir todo el tiempo que quiera, ¿sí? O si es al contrario, la mamá va a venir tales días. Todo eso es importante que lo acuerden los adultos, porque finalmente y desafortunadamente la situación se creó por una separación, unos malos acuerdos, unas discusiones de las personas adultas. Claro. Entonces, ellos, lo mejor es eso, porque obviamente si le damos esa libertad a los chicos, empezando que ellos no tienen ese tipo de responsabilidad, independiente de la edad que sea, ellos no tienen la responsabilidad de decir, ahora yo qué voy a hacer con mi vida. Claro, esa no es la pregunta que deben tener ellos. No, lo mejor y lo más sano es, primero lo hablo con mi expareja, llego a acuerdos y después le hacemos saber a nuestros hijos de ahora en adelante cómo va a ser la dinámica de nuestra familia, porque igual sigue siendo familia. Angélica, tú nos dices, es mejor que se haya superado esa etapa de ira para que el discurso que se le transmite a los niños no tenga esa implicación de su papá me fue infiel, se fue con una más joven que yo, porque eso seguramente genera patrones en los niños, ¿no? Para sus futuras relaciones o incluso para juzgar esa relación de sus papás, porque tampoco lo deben hacer, es decir, uno como hijo no debe juzgar qué pasó entre papá y mamá, y si papá fue una buena pareja o mamá fue una buena pareja. Sí, mira, de pronto el tema de juzgar como tal depende muchísimo también de lo que nosotros estamos hablando como adultos, ¿sí? O sea, lo que les comuniquemos Lo que les comuniquemos a ellos y cómo va a empezar a ser la dinámica. Yo siempre como profesional recomiendo siempre tener en claro la palabra familia. Si bien es cierto, no podemos tener un hogar, ya no podemos vivir en el mismo entorno, en la misma casa, siempre vamos a tener a nuestro papá y a nuestra mamá. O sea, siempre vamos a ser familia. Siempre vamos a ser familia. Y mira, yo tengo muchos casos en los que de pronto más adelante al hijo le va a estar presentándose en una entrevista y le van a decir quién es su mamá, quién es su papá, cuál es su familia, ¿sí? Entonces él va a saber que efectivamente siempre tiene un papá, siempre tiene una mamá, siempre tiene una familia, que si bien es cierto, les enseño mucho la diferencia de familia y hogar. Hogar, el lugar donde podemos convivir y tener esas experiencias, ya no lo tenemos, pero seguimos teniendo familia. En mi caso personal, de hecho, yo soy separada y todo el tiempo les recalqué a mis hijos, tu papá es tu papá, amen al papá, quieran al papá, consientan al papá, y en el fondo yo no sentía absolutamente nada de eso que quería que mis hijos sintieran. O sea, porque yo tenía por buena mamá. Claro, porque yo decía, él va a ser el papá de mis hijos. Toda la vida. Toda la vida. Claro. Entonces yo que quiero que mis hijos tengan una muy bonita relación con su papá, que su papá tenga una muy bonita relación con su mamá, sí, con sus hijos. Si bien es cierto, no pudimos llevarnos de acuerdo, no pudimos tener una relación, pero es un proyecto de vida. Cuando hay hijos, tenemos un proyecto de vida que siempre vamos a tener juntos. Ya para el cierre de este capítulo de las separaciones en Más Salud, con hijos o sin hijos, ¿en qué momento se puede rehacer la vida amorosa? Es decir, nos separamos,
¿cuánto tiempo prudente me doy yo para una nueva oportunidad en el amor? No en todos los casos es igual, no hay un tiempo de, mejor dicho, si tú al año vuelves, tu vida sentimental va a ser perfecta, pero sí es importante sanar. Primero, siempre antes de tener un nuevo cultivo tenemos que haber sanado este anterior, sanar todas las heridas que dejó esa separación, esa relación, el perdón es importante, estar libres en equipaje, ir livianos por la vida, sin resentimientos, porque si rehacemos una nueva relación con otra persona, seguramente si tenemos basura de la otra, claro, rabia, rencor, dolor, resentimiento, seguramente esa otra persona que nada que tenía que ver va a recibir muchísimas y no vamos a tener cosas una buena y oportunidad. finalmente no vamos a volver a tener una muy bonita relación. Angélica Maldonado, psicóloga clínica, especialización en neuropsicología, fundadora y directora de Shift Mental, esta organización que además trabaja por la salud mental de los niños, de los jóvenes y de los adultos, nos ha acompañado hoy para hablar de separación, de entender que efectivamente hay que vivir esas etapas, hay que asumirlas y llegar a la maravillosa aceptación. Gracias por acompañarnos. Sí, no, Paola, con muchísimo gusto para ti, para todos los televidentes. Los invito a que me sigan a mis redes sociales, @chip con S, _mental, y los espero a todos en mi consultorio. Sigan en las redes sociales todos los tips, herramientas, todo el conocimiento que tengo. Me encanta compartirlo para que, bueno, todos llevemos una vida más fácil y feliz. Inteligencia emocional, herramientas distintas para asumir las relaciones y las realidades como la separación. Gracias por acompañarme en Más Salud.